¿Qué nos dice el artículo 102 acerca del contrabando? Este artículo nos menciona que el delito lo cometerá aquel que introduzca o extraiga del país mercancías sin haber pagado una parte o el total de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse, a no tener el permiso de las autoridades si esta es necesaria, o cuando las mercancías tengan prohibido su exportación o importación en el país. También comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país, en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que se les haya sido entregados de manera legal. En el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se presume cometido el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera para su introducción al territorio nacional. Que existe delito de contrabando cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte. Es decir, cuando no se respeten los manifiestos, nos hablan igual del delito de contrabando, que nos dice que cuando una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en un lugar que no está autorizado para el tráfico internacional, y también cuando las mercancías extranjeras se introduzcan al territorio nacional por un lugar que también no está autorizado para la entrada al territorio o la salida del mismo. Una de las fracciones más importantes es la número 14, la cual nos dice que los pilotos deben presentar los documentos que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección y deben conservar esta documentación por un plazo de 5 años. Esto tiene que ver con la visita de inspección de la autoridad aduanera o las personas que presten los servicios de mantenimiento o custodia de aeronaves. El delito de contrabando se sancionará con una pena de prisión. El artículo 104 nos dice que serán de 3 meses a 5 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias sometidas es de hasta 1.243.590 pesos, respectivamente, de 3 a 9 años si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias sometidas excede de 1.243.590 pesos, respectivamente, o en su caso, la suma de ambas excede de 1.865.370 pesos. De 3 a 9 años cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de 3 a 9 años de prisión. De 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando, o se trate de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten con él. Para entender mejor el artículo 105, el artículo 106 nos ayuda a definir algunos conceptos. Por ejemplo, son mercancías de uso personal los alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas, cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y aparatos médicos o de prótesis que utilice, artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean 2 o más de la misma especie, con la carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los efectos que ampare. Si se trata de portadores legalmente autorizados para efectuar el servicio público de transporte, fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente. Hola, les platicaré sobre las sanciones a las mismas personas de contrabando a quienes se les sorprenda, enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título de mercancía extranjera que no sea para uso personal, que no contenga la documentación que compruebe que la estadía en el país sea legal y que no sea autorizada por la autoridad federal competente, que tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.
Cuando en carácter de funcionario o empleado público de la Federación se haya emitido permisos de otorgue o abanderamiento de placas de algún carro y este se haya efectuado de manera previa sin la autorización de la autoridad federal, de acuerdo al artículo 102 fracciones 1 al 3 del Código, al igual que este se omite a impedir el reconocimiento de las mercancías. Al importe de vehículos en franquicias que destinados a permanecer definitivamente en una franja o región fronteriza del país y que estos internen temporalmente al resto del país sin tener la residencia de dicha franja o país, para cumplir los requisitos que establezcan los decretos que lo autoricen. Que se enajene, se comercie o se adquiera algún título de poder sin la autorización legal de vehículos importados de la franquicia. Se omita llevar a cabo el retorno al extranjero de estos vehículos. Que retire de la aduana, almacén general o depósito del recinto fiscal envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas. Que siendo exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen y que este importe sea bajo el arancelaje preferencial al territorio de un país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional. Que se introduzcan mercancías a otros países desde el territorio nacional, omitiendo el pago total o parcial de impuestos al comercio exterior del país que corresponda. Que señale en el pedimento de la denominación o razón social o del domicilio fiscal o el RFC del contribuyente de alguna persona que no hubiera solicitado la operación del comercio exterior, salvo los casos que sea procedente a la rectificación de estos. Se presente ante la autoridad aduanera una documentación falsa o alterada. Que la información enviada vía correo electrónico a la aduana sea distinta al momento de acreditar la factura o el pedimento, que no sea la misma con el documento original a la información enviada. Que se omite los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o transportar mercancías, de la misma manera que se tolere esta omisión. Que se permita a un tercero, que ya sea de cualquier carácter, que éste actúe como un amparo de su patente de la forma aduanal. Sin embargo, que éste no cuente con el debida autorización de que realmente pueda otorgarla o transferirla. A la alteración o falsificación del contenido de algún gafete de identificación, que estos son utilizados en los recintos fiscales. El artículo 107 nos dice que el delito de contrabando será calificado cuando se cometa con violencia física o buenas personas, cuando sea de noche o por un lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías, ostentándose el autor como funcionario o empleado público, cuando se usen documentos falsos o cuando se cometa por 3 o más personas. Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción correspondiente se aumentará de 3 meses a 3 años de prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación.